Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Que nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día. Y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformada.com. También pueden descargar la aplicación Radio Gracia, donde estamos transmitiendo las 24 horas del día, conferencias, himnos, música instrumental, así como audiolibros, y retransmitiendo las entrevistas que hemos tenido con el equipo de pastores que colaboran paulatinamente con Radio Gracia. El día de hoy nos corresponde hablar de un tema esencial, diría yo. La mayoría de las personas que llegan al cristianismo no entienden generalmente la necesidad de una confesión de fe, y es por ello que el día de hoy Radio Gracia intentará hacer crear conciencia con respecto a la confesionalidad de la Iglesia, cómo a través del tiempo ha sido expuesta y cómo se ha desarrollado. Es por eso que el día de hoy el tema para Radio Gracia es credos, catecismos y confesiones. Vamos a ir a unos infomerciales, esperando que Dios nos dé gracia para desarrollar este tema tan importante, donde esperamos ser de edificación por medio de este tema. En un momento regresamos con Radio Gracia. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad. Te invita a visitar la Iglesia Cristiana Reformada Vida Nueva con el pastor Juan Pablo Cruz. Puedes comunicarte al teléfono 310-772-2310. Si te encuentras en Brasil, visita la iglesia Mi Sao Paulo con el pastor Abner Araujo. Puedes comunicarte al teléfono 011-960-76-201. Puedes también encontrar en su página web www.misaopaulo.org. Si te encuentras en Estados Unidos, visita la Iglesia Reformada Cristo Redentor con el pastor Rafael Reséndiz. Puedes comunicarte al teléfono 713-291-8636. También visita su página web www.ireformada.org. Si te encuentras en Puebla, puedes encontrar la Iglesia Bautista Reformada de Tesla con el pastor Adrián Luna. Puedes contactarlo al 222-367-5638 o bien al 222-659-9225.
Si te encuentras en Inglaterra, puedes encontrar en Londres la Iglesia Tabernáculo Metropolitano de Londres con el pastor Dr. Peter Master. Puedes comunicarte al teléfono 44020 7735 7076. También visita su página web www.metropolitantabernacle.org. Si te encuentras en Armenia, visita la Iglesia Bíblica Solo Su Gracia con el pastor Rosbel Jinan Torres. Puedes contactarlo al 320-753-0695. Visita su página web www.solosugracia.org. Si te encuentras en Ciudad Obregón, Sonora, visita nuestra Iglesia Bautista Reformada Gracia con el pastor Adrián Horta. Puedes contactarlo al 644 31 34 89. Puedes entrar a nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Radio Gracia te invita, porque no hay razón para no congregarnos. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Radio Gracia. Así es, porque no hay razón para no congregarnos. Ciertísimamente, cada uno de nosotros tiene el deber y la obligación de congregarnos, de asistir a nuestra iglesia local, de ser miembros de la iglesia local, de trabajar conjuntamente como una colonia celestial aquí en la tierra para glorificar a Dios, predicando su santo evangelio, ayudando, exhortando, edificando a nuestros hermanos en Cristo Jesús. No hay razón alguna por la cual ninguno de nosotros no deba de congregarse. Es por ello que tenemos constantemente esto de los directorios. Tratamos de estar localizando paulatinamente algunas iglesias adheridas a la fe dentro de la ortodoxia y con convicción, que haya integridad, que exista en su desarrollo ministerial, convicción e integridad. Y bueno, estamos agregando al directorio estas iglesias dentro del trabajo que hace Radio Gracia, claro está. El día de hoy, como ya lo mencioné hace un momento, tenemos como tema confesiones, mejor dicho, credos, catecismos y confesiones. Agradezco a todas las personas que se están conectando para la transmisión de Radio Gracia, esperando ser de bendición, esperando edificar a la iglesia. Agradecemos a las personas que comparten estos programas. Agradecemos a las personas que están constantemente interactuando con Radio Gracia. Queremos mandar un saludo a la hermana Karina Gutiérrez, que se acaba de conectar, a Charlie Sareb Carvajal, que también se está conectando a la transmisión de Radio Gracia. Dice, por favor, den el credo Nicea, el constantinopolitano. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por comentar. Claro que sí, vamos a estar hablando al respecto. Les recordamos que el espacio de Radio Gracia es corto. Si nos detenemos a hablar mucho al respecto, puede pasarnos lo que la otra ocasión con el tema de herejías a través de la historia del cristianismo, y no queremos que nos pase eso, así que voy a dar un énfasis global de esto, de lo que estamos hablando. Quiero enfatizar en la convicción que cada uno de nosotros debe de tener de ser confesional, y también hablar de aquellas personas que falsamente
se adhieren a una confesión, pero valga la redundancia o valga la contraposición, no están adheridos teológicamente hablando. Y bueno, también queremos hablar de la necesidad de ser confesionales, ¿verdad? Vamos a ir a otro infomercial ya para empezar con el desarrollo del tema y esperar que esto que se está tratando de alguna forma sea o lo enfoquemos a entender la necesidad de una profesión genuina de fe, pero estoy hablando teológicamente. Cuando hablamos de una iglesia confesional, no estoy hablando de aquella falacia de iglesias carismáticas donde te hacían pasar al frente y repetir un nombre, el nombre de Jesús para que fueras salvo. No estoy hablando de ese tipo de confesiones, más bien nos vamos a enfocar al área de la teología conocida como dogmática, que habla de las confesiones de fe, que habla del punto histórico dentro de la confesión del mismo cristianismo. Vamos a estar enfocando este tema el día de hoy. Vamos a ir a un directorio y en un momento más regresamos con Radio Gracia. Cristianismo, vamos a estar enfocando Radio Gracia, una radio con convicción e integridad. Te invita a visitar la Iglesia Bautista Gracia Redentora con el pastor César García. Comunícate al teléfono 320-523-1050. Visita su página web www.ibgrpereira.com. Si te encuentras en Bogotá, visita la Iglesia Bautista Reformada de Suba con el pastor Jorge Castañeda. Comunícate al teléfono 300-550-4254. Visita su página web www.ibrsuba.org. O bien, visita la Iglesia Cristiana Reformada Cristo Viene con el pastor Mauricio Bonilla. Comunícate al teléfono 313-373-7629 o bien al 311-586-4407. Pero si te encuentras en Cartagena, Colombia, visita la Iglesia Bautista Reformada Camino a la Cruz, comunicándote al teléfono 57-301-477-8546. Visita su página web www.ibrcaminoalacruz.org. Si te encuentras en Bolivia, visita la Iglesia Bautista Tabernáculo de la Gracia con el pastor Javier Soto. Comunícate al teléfono 00591 44 36 36 50 o al 00591 65 36 2206. Pero si te encuentras en México, visita la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad con el pastor David Corona. Comunícate al teléfono 5233 1920 6089. Visita su blog en www.iglesiabautistareformadagraciayverdad.com en Guadalajara, Jalisco. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad te invita, porque no hay razón para no congregarnos. Radio Gracia, una radio con convicción. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Radio Gracia, así es, porque no hay razón alguna para no congregarnos. Tenemos todos nosotros
el llamado, la exhortación en las Sagradas Escrituras a no dejar de hacerlo, sirviendo con gozo, como lo dije anteriormente, como una colonia celestial aquí en la tierra, para glorificar a nuestro glorioso Salvador, trabajando y predicando el bendito Evangelio de la gracia, claro está. Seguimos adelante y vamos a mandar saludos a las personas que se acaban de conectar. Saludos a Nelson Parodi, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia, a nuestro apreciado hermano Adán Encinas, que ha estado sintonizando Radio Gracia. Le mandamos un caluroso abrazo en el nombre de nuestro glorioso Salvador. Y bueno, vamos a ir con este tema que desde el punto de vista pastoral quiero decirles que es bastante importante, desde la forma de visualizarlo en el hecho de cuando plantamos una iglesia, decir lo que la iglesia cree. Cuando digo plantamos, estoy hablando de alguien que ha sido enviado, que tiene los que en la gracia y misericordia de Dios es apto para ministrar, es apto para predicar el Evangelio y pastorear a la Santa Iglesia. Bueno, cuando estamos hablando de eso, hay una necesidad férrea de tener una verdadera confesión de fe. Recordemos que podemos decir, o hay personas que pueden decir, esta iglesia es reformada y sin embargo no conocen las doctrinas de la Reforma Protestante y dicen, bueno, es que nos estamos adheriendo a la confesión tal o estamos estudiando tal confesión. Bueno, esa iglesia está en proceso de reformarse, esa iglesia por la gracia de Dios está en proceso, está trabajando, está llegando con el favor de Dios a plantarse firmemente dentro de la ortodoxia. Ahora, el problema, como yo dije al principio, de hablar de una iglesia confesional, es algunas personas suelen creer que las personas que somos, o los pastores que somos confesionales, tenemos en más alta estima la confesión que las escrituras. Y déjenme decirles que eso es una falacia, una de las más grandes falacias enseñadas por el hombre. Nosotros no tenemos por una mayor alta estima la confesión que las Sagradas Escrituras. Para una iglesia, para un pastor reformado, las Escrituras están arriba, están sobre todo, son suficientes, inerrantes, tienen la autoridad máxima. La confesión es solamente una redacción resumida de lo que cada iglesia cree que está estipulado en las Sagradas Escrituras. Es algo muy fácil de entender. Una persona que se ha adherido conscientemente a una confesión de fe, esa persona está mostrando en resumen la exégesis de las Sagradas Escrituras. Y es por ello que quiero hablar el día de hoy de una forma muy rápida. Les recuerdo que no vamos a poder profundizar en cada una como nosotros quisiésemos, pero les hago la invitación a suscribirse al canal de la Iglesia Bautista Reformada Gracia, donde, si no estoy mal, hace 3 años enseñé sobre la historia de la teología, y dentro de la historia de la teología tuve que abarcar la rama de la dogmática, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La teología dogmática enseña las redacciones teológicas que ha hecho la Iglesia durante sus 2000 años de existencia. Y en esa serie yo enseñé desde el antiguo credo romano hasta la Confesión de Londres, y fue por la gracia de Dios con mayor profundidad de lo que hoy estaremos viendo, ¿no? Recordemos que la Iglesia siempre ha tenido una necesidad de ser confesional, en un sentido apologético,
si ustedes lo quieren ver. Por eso entra ahí la convicción de cada pastor, la convicción de esta iglesia. Si nosotros nos remontamos a la iglesia protestante bajo el lema Ecclesia Reformada, Semper Reformada et Secum Verbum Dei, estamos hablando que la iglesia estaba reformando, estaba volviendo a la forma original. Cuando decimos reformar, volver a la forma original según la palabra de Dios, según la misma palabra escrita. Y bueno, para eso se trabajaba plasmando lo que ellos estaban concibiendo, pero no es algo exclusivo de la iglesia protestante. Es decir, cuando hablamos de credos, cuando hablamos de catecismos, cuando hablamos de confesiones, no es algo que nosotros tenemos que visualizar como a partir del siglo XVI, sino que la iglesia primitiva ya había trabajado, ya tenía necesidad de trabajar en base a todas las herejías que ya existían en los 2 primeros siglos. Nosotros en 2 series anteriores hablamos de las herejías y los herejes en la historia del cristianismo, y vimos cómo a los inicios del cristianismo no solamente estaban los docetas, no solamente estaban los gnósticos, sino también ya por ahí circulaban las doctrinas y las herejías de Marción. Y bueno, la iglesia tenía que trabajar para contrarrestar esas herejías que, claro está, dañaban a la iglesia, dañaban la cosmovisión, el prolegómenos de cada cristiano. Y bueno, la iglesia empezó a trabajar desde sus inicios. ¿Cuál es el registro más temprano que cada uno de nosotros puede afirmar que tiene el cristianismo? El registro más temprano ortodoxo está dividido en 2 porciones, es decir, son 2 credos que ya circulaban en el segundo siglo. Hay hay analíticos como Kelly que relata que algunas personas ya lo visualizaban incluso a finales del primer siglo. Y claro está, estamos hablando del antiguo credo romano y del credo de Hipólito. Otra cosa es el credo de los apóstoles y otra cosa es el antiguo credo romano. Eran confesiones sencillas donde demostraban y declaraban la fe en contra de lo que las herejías que estaban circulando en aquella época. Tenemos 2 tipos de credos, recordemos eso, que tenemos, más adelante lo vamos a ver más de una forma más sencilla y práctica, pero tenemos tanto credos declarativos como credos interrogativos. Es decir, a una persona que confesaba la fe en nuestro Señor Jesucristo, se le preguntaba, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y él tenía que responder, creo. Serán credos interrogativos. Y otros credos, como el credo, como el antiguo credo romano y el credo de Hipólito, como lo dije anteriormente, que datan entre el primero y segundo siglo, mitad del segundo siglo, son credos declarativos, se resume la fe de una forma muy sencilla. Si ustedes quieren profundizar en ello, como les dije anteriormente, hace 3 años, en la Iglesia Bautista Reformada Gracia, ustedes pueden entrar a www.iglesiareformadagracia.com y ustedes ahí podrán ver el canal de YouTube donde subimos una serie que se llama Historia de la Teología, y como lo dije anteriormente, abarqué la rama de la dogmática que estudia los escritos que han estado plasmados a través de 2000 años de la historia del cristianismo, para que ustedes puedan profundizar más en ello. Si no estoy mal, yo en el antiguo credo romano me llevé aproximadamente unas 3 sesiones de 1 hora, entonces ahorita en una breve redacción no vamos a poderlo abarcar. Únicamente estamos dando y testificando la notoriedad de la iglesia en un sentido apologético, plasmado para edificación de la iglesia y protección de la misma. Las personas que entraban a una iglesia tenían que profesar la fe
tal y como ellos la estipulaban. En este caso estamos hablando de los credos, el antiguo credo romano y el credo de Hipólito. Recordemos que no hubo asambleas como tales porque los 3 primeros siglos la iglesia fue perseguida brutalmente hasta que Constantino el Grande unifica Roma con la bandera del cristianismo. Recordemos que él dice haber tenido un sueño y en ese sueño había una cruz y esa cruz le pidió que peleara en el nombre de él. Y bueno, él, Constantino el Grande, unifica sabiamente como un político y un guerrero estratega, un militar estratega, bueno, unifica. Y no es hasta el Edicto de Milán donde él declara la religión cristiana como una religión legal de la iglesia del Estado de Roma. Entonces, los 3 primeros siglos, por obvias razones, no tenemos un concilio como tal. No es hasta que se hace el Edicto de Milán y posterior al Edicto de Milán nosotros tenemos ya el Credo Nicea, que básicamente el Credo Nicea podríamos decir que es el único credo, puedo hablar, no estoy hablando tan a la ligera, pero algunas personas se espantarían de esto, pero el credo Nicea básicamente lo podríamos nombrar como un credo ecuménico, no en el sentido actual. Sabemos que la iglesia presbiteriana nombra a los credos ecuménicos como el credo Nicea, el credo constantinopolitano, el credo de Calcedonia y el credo Atanasio, pero no todos esos credos han sido adoptados por todas las iglesias, pero el credo Nicea sí. Recordemos que en el credo Nicea se estaba refutando las herejías de Arrio. Nosotros ya tuvimos en las sesiones pasadas las herejías y hablamos acerca de las herejías de Arrio y cómo fue refutado. Bueno, el credo Nicea es tomado de una forma ortodoxa por diferentes grupos de iglesia. Entonces, los credos y las confesiones más tempranas que encuentra la iglesia, posteriores al antiguo credo romano y posteriores al credo Nicea, posteriores al antiguo credo romano y al credo de Hipólito, tenemos ya el credo Nicea, después del Edicto de Milán. Recordemos que incluso para el concilio en Arles, Constantino el Grande proporciona carruajes para que los ministros, los obispos o presbíteros fueran al concilio. Pero ya en el concilio, en el credo Nicea, Constantino el Grande testifica dentro de lo que se estaba redactando con respecto a las herejías de Arrio, que decía básicamente que Cristo era una criatura. Le repito, no vamos a profundizar sobre eso. Ustedes pueden acceder a www.iglesiareformadagracia.com y dentro de la página tenemos un canal de YouTube y en ese canal de YouTube está la serie de Historia de la Teología y ahí hablamos en profundidad acerca del Credo Nicea, donde también tuvimos varias sesiones para hablar de lo que se redacta en el Credo Nicea. Nosotros queremos más bien dar muestra de la necesidad de ser una iglesia confesional, de cómo la iglesia ortodoxa siempre ha sido una iglesia confesional en base a las escrituras y la necesidad apologética, valga la redundancia, de defender dicha fe. Ahora, posterior al credo Nicea, como credos ortodoxos aceptados por la iglesia, tenemos el credo constantinopolitano, el credo de Calcedonia y el credo de Atanasio. El credo de Atanasio, bueno, básicamente testifica de una forma precisa acerca de la Trinidad. No es una opinión mía, varios teólogos, varios eruditos también afirman que a pesar de que fue esta redacción en el siglo V, no quiero entrar en detalles, pero recordemos que se nombra el credo de Atanasio, pero
algunos historiadores no creen que sea realmente de Atanasio, pero contiene la doctrina que Atanasio promulgó o dejó plasmada. Y bueno, actualmente tenemos varias teologías sistemáticas que hablan sobre la Trinidad. Podemos ir a la teología de Berkov, podemos ir a la teología de Meyer, de Goltz, de Raymond, y bueno, la mayoría hace un excelente análisis de la Trinidad, pero en una opinión global consideramos que lo que Atanasio o el credo de Atanasio redacta es simple, sencillo, concreto y bastante edificante. Bueno, esto podemos decir que son los credos de los primeros siglos, donde testifica que la Iglesia estaba constantemente con la necesidad de defender la fe, como lo he venido diciendo, estaba dejando plasmado, y la Iglesia, bueno, creía en esto. Si hoy en el siglo si hoy en el siglo XXI se levanta una secta que está en contra del credo de Atanasio, como los apostólicos, o que está en contra del credo de Calcedonia, el credo de Nicea, como los testigos de Jehová, bueno, no están dentro de la ortodoxia, ¿no? Porque vamos a ver que también la Iglesia Reformada, cuando empieza a formular sus confesiones, también tienen un sentido pleno apologético, tienen un sentido de enseñanza, tienen un sentido didáctico, pero dentro de eso también tiene un sentido de apologético, y retoma lo que ya se había estipulado, lo que ya se había enseñado. Claro está, en los primeros siglos, ¿verdad? Ellos no contradicen las confesiones, los credos y los catecismos de la Iglesia protestante, no contradice en nada lo que se desarrolló del primero al cuarto siglo. Podríamos mencionar el quinto siglo, ¿no? Porque ya a partir de ahí, ya aquellos credos que formula la Iglesia católica, romana, apostólica, empiezan a desvirtuar lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Posteriormente, Radio Gracia ya tiene agendado un programa donde estaremos hablando, o donde el tema va a hacer referencia a la Iglesia Católica, desde sus credos, desde sus confesiones, hasta las más oscuras situaciones de los papas, porque recordemos que hay una situación muy oscura de la cual nadie quiere hablar, y bueno, vamos a tratar de hacerlo de la forma más sencilla, y claro, está testificando con documentos como Radio Gracia acostumbra hacerlo. Hasta aquí hemos llegado a los primeros documentos globales del cristianismo. No estamos hablando de un documento en particular, a menos del credo de Hipólito, hago referencia, sí, porque tanto iglesias orientales como iglesias occidentales en los dos primeros siglos, recordemos que tenían su credo en particular, pero estos coincidían ya sea con el credo, con el antiguo credo romano o con el credo de Hipólito, que el antiguo credo romano es diferente o no es el mismo. Para que ustedes me entiendan, cuando yo digo es diferente, no estoy diciendo que contradiga radicalmente lo que enseña el credo de los apóstoles, pero el antiguo credo romano es otro. Y bueno, también ya hay un análisis al respecto del credo de los apóstoles, donde ustedes pueden ver esto con mayor profundidad. Les repito, para los que están interesados que en estos temas, que es la dogmática, es una rama de la teología donde se enseñan los documentos a través de 2000 años, se enseña cómo la Iglesia ha plasmado lo que ha creído por 2000 años, tanto en sentido apologético como en sentido apóstata. Y bueno, ustedes pueden ingresar a www.iglesiareformadagracia.com, y dentro de la plataforma hay un apartado donde tenemos acceso al canal de YouTube,
y en el canal de YouTube ustedes pueden ir a las series, y dentro de las series tenemos una que nombramos Historia de la Teología, donde hablamos de la dogmática. Ahora bien, vamos a seguir adelante con vamos a brincarnos, tenemos la necesidad de brincarnos ya hasta la Reforma Protestante, porque ya las redacciones a partir del V siglo, bueno, no solamente carecen de contenido escritural, sino que contradicen y blasfeman lo que la Escritura enseña. Llegamos a la época de la Reforma Protestante, donde en diferentes lugares Dios de una forma soberana levanta a personas, capacita a personas, dota a personas con un intelecto diferente y con un hambre de servirle conforme a sus santas escrituras. Después del trabajo, después de las controversias que ya se venían enseñando dentro de los hombres que Dios levantó, lo que conocemos como los pre-reformadores, ¿no? Hablando de Hus, de Wycliffe, incluso podríamos hablar de los valdenses, ¿verdad? Pero bueno, ya llegamos a la época de la Reforma Protestante. Nosotros, o la mayoría de personas, ubican la época de la Reforma Protestante a partir de las tesis de Martín Lutero. Sin embargo, nosotros encontramos que Dios estaba levantando hombres en diferentes lugares, redactando escritos que testificaban la fe, pero conforme a las Sagradas Escrituras. Ya tenemos prácticamente, si ustedes lo quieren ver de esta forma radical, tenemos prácticamente 1000 años de oscuridad, hasta los 67 artículos de los reformadores suizos, escritos por Zwinglio, que viene a ser en el año de 1523. Posteriormente, nosotros tenemos el trabajo de 1530, que es la Confesión de Habsburgo, hecha por Martín Lutero y Philipp Melanchthon, ¿sí? Que básicamente este documento marca históricamente la ruptura con Roma. Y bueno, si vemos el artículo de Martín Lutero, si vemos ya el documento de Habsburgo, es posterior al documento de Zwinglio. Bueno, pero los dos venían trabajando a la par con las escrituras. No se trata de decir quién llegó primero a la Reforma Protestante o quién llegó, no. Únicamente estamos datando explícitamente el año en que se precisó y se promulgó dicho documento como confesión, ¿sí? Claro está, ambos ya tenían trabajos anteriores, ambos ya tenían y ya estaban protestando anteriormente. Bueno, está escrito en la historia, pero me estoy refiriendo ahorita únicamente a la dogmática. No estamos viendo otras cuestiones doctrinales o históricas, mejor dicho, ¿no? Y bueno, seguimos adelante. Después de la Confesión de Habsburgo, en 1530, nosotros encontramos a la Iglesia trabajando, no siempre articulando como ya se viene a desarrollar en la Confesión de Westminster y posteriormente en la Confesión de Londres de 1677-1689, pero ya hay un trabajo como la Confesión, o mejor dicho, el escrito tetrapolitana, ¿no?, de la Iglesia Reformada de Alemania, que también data de 1530. Entonces, si ustedes ven las fechas, bueno, Dios se está levantando básicamente por el mismo tiempo en diferentes circunstancias, un trabajo de reforma que queda plasmado en un documento que nosotros, o se le nombra confesión. El tema del día de hoy es credos, catecismos y confesiones. La necesidad de ser confesional. Todos somos confesionales en algún sentido. Si tú vas con una iglesia pequeña que, bueno, su fe pueda ser genuina y carece de algún tipo de información, ¿no? La mayoría porque tiene acceso a internet, pero hay hermanos sinceros en la fe que no tenían algunos documentos
y tú le hablas de alguna confesión o le muestras una confesión o le preguntas cuál es su confesión y ellos te dicen la Biblia. No entienden entonces cuál es la necesidad de una confesión. Sabemos que es la Biblia y que está basado sobre las Sagradas y Santas Escrituras, pero la necesidad de una confesión es resumir lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Las confesiones que he estado mencionando, bueno, tienen ese trabajo, claro está, como lo acabo de decir, estipulado y redactado en las Sagradas Escrituras para edificación de la Santa Iglesia de nuestro glorioso Salvador. Claro está, ¿verdad? Bueno, quiero mandar un saludo a las personas que se siguen conectando. Un saludo a Ed Huichon, que se acaba de unir a la transmisión. Bienvenido y un fuerte abrazo, querido hermano, en el nombre de nuestro glorioso Salvador. También mandamos un saludo a la hermana Patricia Gerardo Puyo, que está con nosotros nuevamente, cada semana se está conectando. La hermana, le mandamos un fuerte, cordial y respetuoso abrazo en el nombre de nuestro glorioso Salvador. A la hermana Cristina García, que también se conecta semanalmente con nosotros, un fuerte, respetuoso abrazo, querida hermana, Dios le bendiga mucho. A nuestra querida hermana Marisol Tobar, de la Iglesia Bautista Reformada en la Ciudad de México, un fuerte abrazo para ella y para su familia, y para la iglesia allá en la Ciudad de México. Al hermano Luis Ángel Estrada, me parece que es la primera vez que se conecta con nosotros a Radio Gracia, le mandamos un fuerte abrazo, querido hermano, le apreciamos en el Señor. Un saludo a la iglesia de San Luis Potosí y un saludo al pastor Luis allá con la Iglesia Bautista Reformada en San Luis Potosí. Mandamos un saludo a Ingrid Joana Franco, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia. Un fuerte abrazo en el nombre de nuestro glorioso Salvador. Esperemos que este programa sea de edificación y lo que Radio Gracia está haciendo le sea de bendición y de edificación. También le mandamos un saludo a Marco Silva, que se unió a la transmisión de Radio Gracia. Dios le bendiga, hermano. La hermana Marisol Tobar dice: pastor, buenas noches, ya puedo escucharlo. Qué bueno, querida hermana. Luis Ángel Estrada, saludos, pastor Horta, bendiciones, Dios te bendiga, querido hermano. Ya te mandé saludos, bellos recuerdos de San Luis. No sé si estoy mal, pero fue hace 3 años la conferencia ya en San Luis Potosí, cuando vino el pastor César García, también bellos recuerdos del querido pastor, y la iglesia muy cálida nos recibió allá en San Luis Potosí. Un saludo a Andrés Giraldo Taborda, bendiciones hermanos, Dios le bendiga, querido hermano. Es un gusto tenerlos aquí en Radio Gracia. Oliver Durán, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia, le mandamos un fuerte abrazo. La hermana Marisol Tobar nos escribe: saludos y bendiciones a todos los hermanos y pastores desde la Ciudad de México. Así es, querida hermana, saludos cordiales. Jorge Carvajal Aguayo se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia. El hermano dice: gracias a Dios por las confesiones que hoy nos siguen ayudando con las doctrinas reveladas para la iglesia de Cristo, con el fin de permanecer bíblicamente sólidos. Claro, hermano, completamente de acuerdo. Gracias damos a Dios porque en algún tiempo levantó a hombres, les capacitó y les dio la convicción, porque también no se trata únicamente de la capacidad, y no lo digo en términos despectivo. Las personas que me conocen saben que amo mucho la teología, me gusta mucho la teología, pero cuando digo que no solamente es de la capacidad, yo conozco muchas personas que tienen conocimiento pero no tienen convicción, ¿sí? Y bueno, no sirve de nada, ¿sí? La hermana Sandra Naza Ramírez, que también constantemente está con Radio Gracia, nos dice: un saludo, pastor, bendiciones, Dios le bendiga, querida hermana. Y bueno, seguimos adelante con nuestro tema. Agradecemos a las personas que
que nos comentan. Radio Gracia está muy feliz de hacer este tipo de tener este tipo de espacio que Dios nos permite. Y bueno, mientras en Radio Gracia sea una persona, 2 personas las que se siguen conectando, nosotros estaremos felices de poder edificar a esa 1 o 2 personas. Y bueno, también mandamos un saludo a las personas que nos están siguiendo desde la aplicación Radio Gracia. Desgraciadamente no podemos medir el rating o no podemos ver quiénes son. Hay unos que nos mandan mensajes en privado y bueno, no se ve de dónde proviene o de quién proviene, a menos que nos diga el nombre. También mandamos un saludo para las personas que nos siguen desde el streaming Radio Gracia, que tampoco podemos ver quiénes son los que nos sintonizan de Radio Gracia, a menos que nos manden un saludo con su nombre. Y pueden entrar a www.iglesiareformadagracia.com y también ahí tendrán un apartado en esa plataforma que se llama Radio Gracia y ustedes podrán acceder a él. Y bueno, seguimos adelante. Vamos a seguir con el desarrollo de este tema. Nos quedamos en la confesión alemana de 1530. Ahora, la iglesia sigue trabajando, Martín Lutero sigue trabajando, como el escrito que tiene en 1537, conocido como los artículos de Esmalcalda, ¿no?, que se le atribuyen a Martín Lutero. Y la iglesia sigue redactando, sigue dejando plasmados estos escritos. Nos vamos hasta la confesión belga, sí, que se le atribuye a Guido de Bresse en 1561, los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra en 1562, que bueno, básicamente fueron adoptados por toda la Iglesia reformada a sus inicios, así como la confesión gala en 1559. La Iglesia venía trabajando, venía resolucionando, venía exponiendo. Posteriormente nos encontramos con un escrito luterano, la fórmula o su concordia, en 1577. Tenemos los artículos irlandeses, ya brincándonos, perdón por el salto, de 1615, ¿no? Pero anteriormente nosotros tenemos o lo que se conoce como la confesión galicana o la confesión francesa o la confesión de Rocher, que data de 1559. Nos encontramos posteriormente con la confesión escocesa en 1560, también adoptada por la mayoría de las iglesias reformadas. Los escritos, cuando yo estoy hablando o cuando me refiero únicamente a la iglesia luterana, damos por sentado que únicamente quien lo adoptó era la iglesia luterana. Cuando yo estoy refiriéndome a los otros artículos, generalmente el territorio que había adoptado esos documentos eran los Países Bajos. Y digo generalmente porque en algunas circunstancias rechazaban unos o de ese retomaban y hacían el suyo, ¿no? Pero generalmente compaginaban en la fe que estaban redactando. 1559 ya nos encontramos con la confesión gala, ¿sí? Después, eso ya lo había dicho, nos quedamos en la confesión escocesa. Posteriormente vamos a encontrar un catecismo emblemático, hermanos. Yo tuve la oportunidad hace un tiempo de exponer el catecismo de Heidelberg en la catequesis. La Iglesia Reformada o la Iglesia Bautista Reformada Gracia tenía su catequesis antes del servicio y me tocó exponer el catecismo de Heidelberg. A mí me gusta mucho la redacción del catecismo de Heidelberg, a pesar de que, bueno, cuando estamos hablando del bautismo y de su conceptualización en la teología del pacto, claro está que tiene un federalismo presbiteriano, ¿no? En ese sentido. Ya más tarde recordamos
que hay un trabajo de parte de la Iglesia Bautista o de los bautistas particulares, retomando el catecismo de Heidelberg, y bueno, haciendo esas aclaraciones con respecto al bautismo de infantes o de creyentes, ¿verdad? Pero a mí, en lo personal, me gusta mucho el catecismo de Heidelberg. Es didáctico, es sencillo de enseñar, es práctico, es rico en teología, es preciso en teología. Entonces, mi exhortación o mi llamado, perdón por ello, pero si alguno de ustedes tiene la oportunidad en su casa enseñarlo a la familia, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de con algunos hermanos darle una pasada, yo sé que algunos ya lo leyeron, pero verdaderamente yo cada que tengo una oportunidad me siento a leer el catecismo de Heidelberg por el peso y lo rico que es en teología. Los que ya leyeron la historia, bueno, sabrán que es una maravillosa historia de lo que está detrás del catecismo de Heidelberg. También ustedes pueden entrar a www.Iglesia Reformada Gracia en la misma plataforma, y también ahí tenemos una enseñanza de la historia del catecismo de Heidelberg, y bueno, es maravilloso lo que Dios permitió que pasase para para que se pudiese plasmar el catecismo. Y bueno, seguimos adelante, tenemos la redacción de la confesión belga, el catecismo de Heidelberg 1563. Algunos difieren de esta fecha. Ahí en las redacciones que doy acerca del catecismo de Heidelberg, también doy el argumento por qué puedo decir que esta sería la fecha más favorable. Posteriormente tenemos la confesión belga en 1566, y si nos brincamos ya al siglo XVII, el documento que precisa dentro de la iglesia o de vamos a llamarle la iglesia protestante, la formulación de la iglesia reformada bajo el estandarte de Ecclesia Reformata Semper Reformanda in Secum Verbo Dei. La iglesia reformada siempre se está reformando conforme a la palabra de Dios. Bueno, tenemos ya una solidez escritural con respecto al concepto que ya tenía la iglesia reformada en los cánones de Dort, en 1619. Ahí podemos decir que hay una consolidación de algo que ya se venía trabajando. Recordemos que ya había sido distribuida la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, que claro está, es un pilar dentro del movimiento, un hombre con un intelecto que Dios le permitió usar para edificar a su santa iglesia, ¿no? Pero ya dentro de la situación de los cánones de Dort, que hablan de las doctrinas reformadas, de las doctrinas de la gracia, perdón por decir de las doctrinas reformadas, no creo que sería el término, más bien habla de las doctrinas de la gracia, lo que hoy conocemos como el tulip o doctrinas de la gracia, refutando a los remonstrantes que eran seguidores de Arminio, y también para los que quieran un poco más de información al respecto, entren a la misma plataforma www.iglesiareformadagracia.com, y hay una serie que dimos acerca de las doctrinas de la gracia, y también hablamos un poco de historia y teología. Posteriormente, ya en lo desarrollado o en lo que tendrá desarrollado ya en la agenda de Radio Gracia, también tocaremos desde el punto de vista histórico los cánones de Dort y las doctrinas de la gracia desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Posteriormente tenemos la segunda confesión helvética. La confesión helvética es en la misma fecha de la confesión belga, 1566. En el 75 tenemos la confesión de Bohemia, 1575. Bueno, perdón por haberme saltado estos dos documentos que eran de 1566 y 1575. Me salté a llegar a 1619, donde es los cánones de Dort.
para que hagan sus ajustes ahí. Y bueno, en las redacciones tenemos algunos destellos de la Iglesia Bautista Particular en 1644, que es conocida como la primera confesión bautista. Actualmente hay bautistas particulares que la siguen teniendo, como otras iglesias siguen adoptando otras confesiones. Estoy hablando de iglesias reformadas o iglesias presbiterianas, siguen adoptando otras confesiones en vez de la confesión de Westminster. Es decir, hay iglesias que siguen adoptando la confesión belga, ¿no? O la confesión escocesa, o la confesión de Rocher, ¿no? Bueno, después de los cánones de Dort, que enseñan o resumen básicamente el concepto de la soteriología reformada, nos tenemos que brincar forzosamente hasta el año de 1647, donde se formula lo que yo llamo el documento solemne, que es la confesión de Westminster, ¿no? Yo, por la gracia de Dios y por convicción, en primera instancia de mis acercamientos y convicciones dentro de la teología reformada fue dentro de la confesión de Westminster. Incluso mi primer acercamiento a la teología del pacto fue mediante el federalismo de Westminster y fue mediante escritores del federalismo de Westminster. Yo a inicios de mis redacciones o de mis escritos y mis estudios fue básicamente en esto. Antes de que el Señor me permitiese servir como pastor, yo ya tenía la convicción del federalismo bautista particular de 1689, ¿no? Pero recordemos que la confesión de Londres es retomada ampliamente de la confesión de Westminster, únicamente tras sus modificaciones dentro de su federalismo, claro está, y del gobierno de ancianos, ¿verdad? Y sacramentos, ¿no? Pero básicamente, si ustedes las han comparado, de hecho también ya está agendado, Radio Gracia tendrá un trabajo donde estaremos exponiendo con todo respeto las diferencias entre Westminster y la Confesión de Londres de 1677-1689. Cuando decimos la Confesión de Londres de 1677-1689, porque la Confesión de Londres fue redactada en el 77, pero fue impresa en el 89. Recordemos que había persecución en el siglo XVII. Bueno, siempre ha existido persecución contra el cristianismo, ¿no? Pero dato del por qué fue únicamente impresa hasta el 89, ¿no? Pero si vuelvo con lo de la confesión de Westminster, el por qué le digo yo un documento solemne, bueno, el trabajo interno, teológicamente hablando, es maravilloso. Las personas que están detrás o que estuvieron detrás de ese trabajo también fueron personas con convicción, fueron personas con un esmero por edificar a la iglesia en la gracia de nuestro glorioso Salvador. No era alguien que actualmente se levanta, abre su cuenta de Facebook y copia algo de una página y lo pega y se pone a discutir. No, eran personas que pasaban 10, 12 horas al día en las escrituras, que sabían griego, que profundizaban y que lo hacían para edificar a la iglesia, para construir a la iglesia en la palabra de Dios. Entonces, sin idolatrar el trabajo de Westminster, bueno, vamos a reconocer que es un trabajo verdaderamente profundo, y hay dentro de la historia hay un peso, el por qué nosotros tenemos que voltear a verlo, ¿no? Ahora, también están las declaraciones de Savoy en 1658 para la iglesia congregacionalista, ¿no? Y si concluimos redacción como tal, si nosotros vemos una conclusión de redacción de la historia en sus
en sus más magnos documentos, ¿sí? Si nosotros lo vemos de esta forma, tenemos que cerrar el capítulo cuando se deja impresa la Confesión de Londres. Los bautistas ya tenían impresos en el 44 su confesión. También esos documentos también los pueden encontrar en la misma página, iglesiareformadagracia.com, y entran a un apartado donde dice documentos reformados, si no mal recuerdo, y ustedes pueden descargar gratuitamente todos estos documentos, o en su mayoría que estoy redactando. Son gratuitos porque no tienen derecho de autor. Recordemos que si un libro tiene derecho de autor, es ilegal descargarlo aunque esté en línea. Sería robo. Quien tenga un PDF de un libro con derecho de autor y esté descargando, está robando. Así que Radio Gracia no quiere ser partícipe de esto, pero estos documentos sí pueden distribuirse de esta forma. Así que están en www.iglesiareformadagracia.com, están totalmente gratis, ustedes los pueden descargar y pueden acceder a ellos. Y pues yo creo, desde mi punto de vista, claro está, como bautista particular, como bautista reformado, que podemos cerrar la etapa de grandes confesiones en el año de 1677, que es cuando se redacta, a pesar de que se imprime en el 89. Sabemos que posteriormente el trabajo del Catecismo de Heidelberg de 1563 fue revisado por parte de bautistas particulares, en el caso de Collins, y como lo dije anteriormente, se quitó o se cambió el apartado donde hace la ejemplificación del bautismo de niños, y Collins, como bautista particular, bueno, enseña la fe credo bautista. Pero recordemos que también el trabajo ya cesa prácticamente en este recorrido confesional con peso en el siglo XVII, ¿no? Y bueno, yo tengo mucho más que dar, pero me parece que la hora se nos está yendo y yo apenas estaba empezando con la... Bueno. Muy bien, regresamos. No sé qué pasó aquí afuera. Se escuchaba algo fuera de orden, pero bueno, gracias a Dios ya estamos de vuelta. Para despedirnos, les repito, apenas iba a iniciar con la redacción de lo que hoy tenía para enseñar o quería plasmar, y se nos fue hablando, haciendo una puntualización de estos credos, catecismos y confesiones, ¿no? El fin de visualizarlo de esta forma es para que ustedes entiendan la necesidad de ser confesional. Hay una necesidad profunda de que nosotros entendamos que la confesionalidad ha sido influenciada concretamente bajo el decreto divino y el carácter de cada cristiano, bajo la convicción que tenemos que tener de Dios, de las Sagradas Escrituras, de lo que se enseña internamente. No se trata esto de llenar iglesias, no se trata también de presumir quién sabe más, no se trata de alardear, no estamos hablando de esto. Se trata de, así como del credo de Hipólito, o del antiguo credo romano, o de lo que ocurrió en el credo Nicea, o con el credo de Atanasio, el credo de Calcedonia, los artículos de Zwingli, etcétera, etcétera.
es bajo un carácter de convicción. Tenemos la convicción de eso, es lo que expone la Escritura. Tenemos que es la convicción de lo que está delegado para cada uno de nosotros. Tenemos la convicción que es lo que se debe de enseñar y es en la fe que debemos de permanecer. Es verdaderamente incongruente cuando alguien pone o pega en sus muros sola Escritura y cuando se le exhorta con la sola Escritura sacan conceptos completamente alejados, no solamente alejados, que la Escritura no enseña. O es verdaderamente incongruente como hay personas que plasman en sus muros estas confesiones, pero básicamente le quitan un 50% de lo que la confesión enseña. Por favor, hermanos, no es un juego esto, no se trata de ver quién adopta tal confesión o quién puede entenderla tal o quién puede modificarla. No, hermanos, eso es convicción escritural. Las confesiones hablan de convicción. Las confesiones hablan de certeza escritural. Cuando estoy diciendo que hablan de certeza escritural, tú ya tienes un conocimiento, un concepto de lo que la Escritura enseña, y por eso dices, en mi caso como pastor, por eso dices, en esto es lo que creemos, en esto creo. Lo creo porque lo he estudiado en las Escrituras, porque también conozco personas que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Reformada. Abren su Biblia una vez al año, ni siquiera se congregan y quieren ponerse, por favor, hermanos, más coherencia en este tipo de situaciones. Lo estoy diciendo únicamente como en cuestión de exhortación, ¿verdad? Los credos, los catecismos y las confesiones, el credo de la palabra creer, yo creo, por eso a la iglesia se le preguntaba, ¿crees en esto? Creo, tenía que decir. Los catecismos, la catequesis, instruir, enseñar, para edificar la iglesia. ¿Sí? Confesiones, ser confeso, entendido en la fe, enseñar lo que la Escritura enseña. ¿Sí? Y hay una necesidad, hermanos. Verdaderamente hay una necesidad de entender que el cristianismo no inicia cuando a nosotros se nos predicó el Evangelio y por gracia hemos nacido de nuevo. El cristianismo no empezó en la iglesia local donde a Dios le permitió que tú conocieses del Evangelio. Ya tenemos 2000 años que hemos sido perseguidos y el mundo nos aborrece. Y ya tenemos 2000 años que ese mundo que nos aborrece ha estado lleno de herejes que han estado dentro de las iglesias, porque saben que hace más daño un hereje dentro de una iglesia que 1000 inconversos fuera. Afuera siguen enredados en el mundo, ¿sí? Pero la fe es dañada y la fe es vituperada por estas personas, ¿sí? Entonces, tenemos 2000 años que la iglesia ha tenido por convicción, ha tenido por intelecto, por apologética, ha tenido la necesidad de plasmar estos documentos para la edificación de la iglesia. En ese momento, imagino yo, que cuando Hipólito redacta su credo en el segundo siglo por los acontecimientos que tenía la iglesia, por los docetas, por los gnósticos, por los ebionitas, ya estaba lo de Marción. No imagino que él dijo, voy a hacer un credo para que dentro de 2000 años hable de mí. No, él hace un credo porque había una necesidad en ese momento para edificar la iglesia en ese momento. Y se trabajaba con la necesidad de la iglesia en ese momento. Una convicción de amor a la iglesia de nuestro glorioso Salvador, que es la que debería de tener cada uno de nosotros, no solamente los pastores, porque somos una colonia celestial aquí en la tierra, puesta única y exclusivamente como sal y luz de la tierra para glorificar a Dios y predicar las virtudes de aquel que nos llamó de aquella densa oscuridad en la que vivíamos a su luz gloriosa y admirable. Estas confesiones han testifican lo que a través de 2000 años la iglesia ha estado trabajando.
Entonces, no está mal o no es raro que iglesias como esta, como en mi caso, la Iglesia Bautista Reformada Gracia, esté bajo la Confesión de Londres de 1677-1689. ¿Por qué no hago yo una confesión? Bueno, no creo que yo vaya a superar o haya algo que superar dentro de lo que está ahí redactado. De hecho, en la membresía de esta iglesia y en los documentos que tenemos en esta iglesia, yo hago dos apartados extras. Un apartado, aparte de la Confesión de Londres, un apartado está relacionado con el cesacionismo. Yo sé que la Confesión de Londres habla en su primer capítulo, en su primer artículo, de que los dones han cesado, de aquellas formas en las cuales Dios le plazó manifestarse han cesado. Pero hace 4 años que esta iglesia, por la gracia de Dios, empezó, estaba en su auge aquel ministerio llamado Coalición por el Evangelio, donde a una persona, a un ídolo, se le ocurre decir que no hay problema si eres continuista o si eres cesacionista, que eso no importa. Y bueno, la mayoría de las personas que rodeaban la iglesia a la cual ahorita pastoreo, para ellos era algo normal que alguien dijese ser continuista, que profesara la fe reformada y ser continuista. Y bueno, no es así. Entonces yo tuve que hacer un apartado especificando que somos cesacionistas. Le repito, sé que en la iglesia, en la Confesión de Londres, ya ejemplificaba, ya enseñaba eso. También tuve que hacer un énfasis con respecto al problema dispensacionalista. De hecho, yo creo que si hay algo que agregar en el siglo XXI dentro de las confesiones, hacer más explícito la situación del cesacionismo, que yo creo que lo que está en la confesión es bastante claro, verdaderamente. De hecho, lo dejan en claro. Y bueno, también se tendría que hablar del auge dispensacionalista, ¿no? Añadir un artículo quizás con respecto a estos temas, para como en el tiempo que trabajaron aquellos hombres que a Dios le plació levantar y edificar a su iglesia, así nosotros podamos aportar algo para lo que se tiene o se está desarrollando en el siglo XXI, ¿verdad? Me tengo que despedir, hermanos, se nos terminó el tiempo, como siempre me paso y no terminé, pero bueno, esperamos que esto haya sido de bendición. Antes de despedirme, quiero mandar saludos a las personas que se siguen conectando. Un saludo al hermano Martín Flores, que dice: bendiciones, saludos, Dios le bendiga, querido hermano. Le mandamos un fuerte abrazo en el nombre de nuestro glorioso Salvador. A Harold Andrés Lozano, que se acaba de unir a la transmisión, o más bien desde hace un momento se unió a la transmisión de Radio Gracia, le mandamos un fuerte abrazo en el nombre de nuestro glorioso Salvador. Al tema que correspondía el día de hoy es credos, catecismos y confesiones, ¿verdad? Un saludo a nuestro hermano Daniel Córdoba, que se unió a la transmisión de Radio Gracia. Un fuerte abrazo, querido hermano, el Señor te esté bendiciendo abundantemente. Un saludo a el hermano, está conectado nuestro querido hermano pastor Josué Vargas Cousinho. Un fuerte abrazo a la iglesia allá en Costa Rica. Dios les siga bendiciendo, querido hermano. Saludos cordiales de parte del equipo de Radio Gracia. A la hermana Marta Camacho Amado, que se unió a la transmisión de Radio Gracia. El día de hoy llegó un poco tarde, pero la hermana siempre nos está acompañando en las transmisiones de Radio Gracia. Y a la hermana Berenice Morales. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet
www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.